¿Crees que conoces a los personajes más poderosos de DC? Entonces prepárate, porque lo que te voy a mostrar va mucho más allá de lo que los cómics han revelado. Hoy descubrirás una lista con las fuerzas absolutas del multiverso, seres que no pueden definirse solo como héroes o villanos. Son entidades de puro poder y misterio. Cada uno de estos personajes redefine lo que significa ser poderoso. Sin embargo, no incluiré a The Presence, ya que su papel dentro de DC va más allá de cualquier escala de poder. Él es la fuerza creadora suprema, equivalente a Dios, y compararlo con cualquier otro ser de esta lista simplemente no tendría sentido. Pero entre aquellos que aún forman parte de la creación, ¿quién es el más poderoso de todos? Quédate hasta el final, porque la posición número 1 cambiará por completo tu percepción del poder en DC. Este es un viaje que ningún verdadero fanático de DC puede perderse. Para abrir la lista, en el 10º lugar tenemos a Superman Prime 1 Million. Y ya comenzamos con un peso pesado. Si Superman ya es un símbolo de poder y esperanza, imagina una versión suya que ha vivido durante miles de años, absorbiendo energía solar hasta alcanzar un nivel más allá de la comprensión humana. Ese es Superman Prime 1 Million, la versión definitiva del Hombre de Acero en el siglo 853. Después de ver morir a sus amigos y seres queridos, partió hacia los confines del universo, explorando misterios cósmicos y perfeccionando sus habilidades durante 15.000 años. Durante ese tiempo, pasó milenios dentro del Sol, absorbiendo su energía y evolucionando hasta convertirse en un ser casi divino. Sus hazañas son inigualables. Trascendió la mortalidad, se volvió virtualmente omnipotente y adquirió poderes que van más allá del propio concepto de tiempo y espacio. Su fuerza, velocidad e intelecto son ilimitados, pudiendo recrear planetas, resucitar personas e incluso manipular la realidad. Regresó a la Tierra para entrenar a su linaje e inspirar a nuevas generaciones de héroes, consolidándose como una de las versiones más poderosas de Superman jamás registradas. Sin embargo, sigue siendo una entidad física y limitada a la creación. Ante entidades que trascienden la propia existencia, su inmortalidad y fuerza colosal aún son insignificantes. Por eso, ocupa la 10ª posición. En el 9º lugar, tenemos a The Spectre. The Spectre es una de las entidades más temidas y poderosas del universo DC. No es solo un ser cósmico, sino la propia personificación de la venganza divina, actuando como el brazo de la justicia de The Presence, el dios supremo de DC. Sin embargo, The Spectre necesita un anfitrión mortal para manifestarse, y el más conocido de ellos es Jim Corrigan, un detective asesinado que regresa como un espíritu vengador. A diferencia de los héroes comunes, Spectre no lucha contra criminales. Él juzga y castiga almas, usando su poder prácticamente ilimitado para doblar la realidad, viajar en el tiempo, reescribir la existencia e incluso borrar a seres cósmicos enteros. Ha humillado a Darkseid en combate. Mira el nivel de este tipo. Se ha enfrentado a Lucifer Morningstar y ha amenazado con borrar toda la creación cuando ha estado fuera de control. En Day of Vengeance, destruyó la magia en el universo DC. Su poder es tan vasto que solo su propia conexión con The Presence limita sus acciones. A pesar de su poder ilimitado, su obediencia a The Presence lo restringe, impidiéndole desatar libremente su furia divina. En 8º lugar, tenemos a Kyle Rayner, el Linterna Blanco. Entre todos los Linternas Verdes, Kyle Rayner fue el único en lograr algo que nadie más había conseguido: dominar todo el espectro emocional y convertirse en el Linterna Blanco, un ser con acceso al poder de la vida en su forma más pura. Inicialmente elegido como un Linterna Verde, Kyle se destacó por su creatividad y determinación. Su formación artística se convirtió en una de sus mayores ventajas como linterna, ya que su imaginación sin límites le permitía crear construcciones increíblemente detalladas e innovadoras, desde mechas gigantes hasta formas complejas que ningún otro linterna podía replicar. Pero su verdadero potencial se reveló cuando dominó los 7 anillos del espectro emocional, algo que nadie antes había logrado. Al unir todas estas energías, trascendió la condición de linterna y se convirtió en el Linterna Blanco definitivo, adquiriendo habilidades que superaban a cualquier otra corporación cósmica. Sus hazañas son impresionantes. Restauró planetas, resucitó seres poderosos, derrotó entidades cósmicas. Con su conexión única con el cuerpo de linternas blancos, Kyle tiene el poder de manipular la creación y equilibrar el ciclo de la existencia. Pero aunque es uno de los linternas más poderosos jamás creados, todavía depende del espectro emocional.
lo que le impide alcanzar un nivel verdaderamente absoluto y estar en una posición más alta. En séptimo lugar, tenemos al señor Mxyzptlk. A diferencia de los villanos cósmicos o guerreros sobrehumanos, el señor Mxyzptlk no necesita fuerza bruta para ser una de las entidades más poderosas de DC. Proveniente de la quinta dimensión, es un ser cuya comprensión de la realidad va mucho más allá de la física tradicional, pudiendo reescribir las leyes del universo con un simple pensamiento. Con su personalidad juguetona y caótica, Mxyzptlk no es un villano en el sentido tradicional, sino un tramposo interdimensional que disfruta poniendo a prueba y atormentando a los héroes, especialmente a Superman. Su poder es virtualmente ilimitado, puede doblar la realidad, alterar el tiempo, crear o borrar cualquier cosa, e incluso destruir universos enteros si así lo desea. Sin embargo, su única debilidad es una regla autoimpuesta. Si es engañado para decir su nombre al revés, que el Tip Theme, es forzado a regresar a la quinta dimensión. Entre sus hazañas más absurdas, Mxyzptlk ha borrado a Superman de la existencia, ha destruido toda la realidad solo por diversión, e incluso ha enfrentado al The Presence, demostrando que su influencia trasciende incluso a las entidades divinas. Sin embargo, a pesar de su poder descomunal, rara vez actúa con malicia, prefiriendo jugar con la realidad como si fuera un juego. Si se tomara en serio su poder, podría estar entre los más fuertes de esta lista. No obstante, su naturaleza juguetona hace que nunca alcance su potencial máximo. En sexto lugar, tenemos a Michael Demiurgos. Él es el hermano gemelo de Lucifer Morningstar y, junto a él, lideró los ejércitos celestiales en la rebelión contra las fuerzas del caos. Como una de las creaciones más poderosas de The Presence, Michael representa el puro poder de la creación, siendo capaz de generar energía divina en una escala inimaginable. Su mayor don es la capacidad de manipular la energía primordial de la existencia, lo que le permite realizar hazañas imposibles, como crear universos enteros desde la nada. Sin embargo, no puede moldear esta energía por sí solo. Para ello, necesita a alguien como Lucifer, quien tiene el poder de dar forma a lo que Michael crea. Juntos, los dos hermanos representan los aspectos más fundamentales del cosmos: creación y voluntad. Michael ha sobrevivido a batallas contra entidades supremas, ha derrotado arcángeles con un solo pensamiento y ha aniquilado ejércitos enteros con una explosión de energía divina. Durante su lucha contra Lucifer, ambos combatieron con tal poder que amenazaron con destruir la estructura misma del multiverso. Incluso cuando fue herido mortalmente, su energía comenzó a filtrarse de su cuerpo y colapsar toda la existencia, haciendo que su muerte fuera un riesgo para la realidad en sí misma. Aunque es la fuente de toda la creación, su falta de libre albedrío le impide igualarse a aquellos seres que tienen dominio total sobre la existencia. En quinto lugar, tenemos a Lucifer Morningstar. Pocos seres en el universo DC poseen un nivel de poder e influencia tan grande como Lucifer Morningstar. El antiguo gobernante del infierno es uno de los seres más temidos y respetados de la creación, no por su fuerza bruta, sino por su astucia y absoluta libertad de voluntad. Creado junto a su hermano Michael Demiurgos, Lucifer heredó el don más peligroso de todos: el poder de la voluntad pura. Si Michael puede crear cualquier cosa, Lucifer puede darle forma a la realidad y reescribirla a su antojo. No necesita magia, fuerza ni armas, basta con que diga algo, y la existencia misma se doblega ante su voluntad. Sus hazañas son incomparables. Abandonó el infierno, desafiando las leyes divinas, engañó a dioses, enfrentó a arcángeles y creó su propio universo desde la nada, moldeando un cosmos entero sin la ayuda de The Presence. Ha derrotado entidades cósmicas sin esfuerzo, ha sobrevivido a ataques que podrían borrar la creación y ha demostrado que nada puede atarlo, ni el destino, ni Dios, ni el propio tiempo. A pesar de su capacidad de moldear realidades y crear universos, esto solo es posible a partir de materia ya existente. Incluso con su dominio absoluto sobre la voluntad, todavía necesita la creación para actuar, lo que lo mantiene por debajo de entidades que operan en un nivel más fundamental. En cuarto lugar, tenemos a Mandrake, el devorador de narrativas. Si existe un ser que amenaza no solo al multiverso DC, sino a la propia estructura de la ficción, ese ser es Mandrake. Originalmente, era un monitor llamado Dax Nobu, el primero en descubrir la verdad sobre el multiverso y la naturaleza de las historias que lo componen. Sin embargo, al comprender que toda la existencia era solo un conjunto de narrativas, se corrompió y se convirtió en Mandrake,
un vampiro cósmico que se alimenta de la esencia de las historias y de la propia realidad. Su nivel de poder es absurdo. Incluso los monitores, seres que supervisan el multiverso, lo consideran una amenaza suprema. Sobrevive en las sombras entre narrativas, consumiendo universos enteros para saciar su hambre infinita. Mandrake fue capaz de borrar la propia Muro de la Fuente, uno de los límites más impenetrables de DC, y su influencia llegó a amenazar el Overvoid, el espacio en blanco más allá de la ficción. Para derrotarlo, fue necesario que entrara en acción el propio Cosmic Armor Superman, un ser creado específicamente para combatirlo. Si no hubiera sido detenido, toda la existencia habría sido consumida, colocándolo por encima de Michael y Lucifer. Entrando en el top 3, tenemos a Cosmic Armor Superman, una entidad más allá de la comprensión humana. Cosmic Armor Superman no es solo una versión de Superman, sino una idea viva, creada para proteger la propia narrativa contra amenazas que desafían la lógica del multiverso. Introducido en Final Crisis, Superman Beyond, surge cuando los monitores crean un Superman capaz de luchar en un plano superior a la existencia. Equipado con la Thought Robot, una armadura consciente movida por la dualidad pura, altruismo y necesidad de justicia, es capaz de detectar amenazas a la realidad y adaptarse infinitamente para vencerlas. Su mayor hazaña fue enfrentar a Mandrake. Cosmic Armor Superman no solo resistió, sino que derrotó a Mandrake, demostrando ser una fuerza imparable que trasciende el tiempo, el espacio e incluso la propia ficción. Lee la historia en la que está inmerso, entiende su papel y moldea la realidad a su favor. En comparación con Superman Prime 1 Million, quien abrió la lista y es increíblemente poderoso dentro del universo DC, Cosmic Armor Superman trasciende incluso ese concepto, ya que su propia existencia está más allá del espacio-tiempo y de la lógica de la ficción. No solo lucha contra enemigos poderosos, sino que protege la estructura misma de la realidad contra colapsos narrativos. No hay dudas de que es extremadamente poderoso, y aunque su capacidad de adaptación es virtualmente infinita, sigue actuando como un guardián de la narrativa, mientras que los próximos en la lista tienen el poder de moldear la existencia como deseen. En segundo lugar, tenemos a Elaine Belloq. Pocos personajes en la ficción han ascendido a un nivel tan absoluto como Elaine Belloq. Introducida en los cómics de Lucifer, Elaine comienza como una chica aparentemente común, pero su destino la lleva a involucrarse en eventos divinos que redefinen la propia existencia. Hija del arcángel Miguel, hereda un poder inimaginable, la capacidad de crear y moldear realidades. Su viaje la lleva a interactuar con entidades cósmicas, dioses e incluso con el propio dios creador del universo de DC. Tras la muerte de Miguel, Elaine no solo hereda su fuerza, sino que también aprende a comprender los secretos de la creación. Sus hazañas son increíbles. Elaine ayudó a Lucifer Morningstar en sus misiones, enfrentó a seres divinos sin dudarlo, y, en el punto culminante de su trayectoria, tomó el lugar del propio Dios, convirtiéndose en la gobernante suprema de la existencia. A diferencia de muchos que buscarían el poder absoluto, Elaine mantuvo su humanidad, gobernando con compasión y equilibrio. De una chica común a una diosa omnipotente, Elaine Belloq trasciende cualquier concepto de poder, siendo una de las entidades más fuertes jamás vistas en DC. Sin embargo, aunque asumió el lugar del propio dios, rara vez interfiere, lo que la coloca por debajo del próximo personaje, cuya versión más oscura tomó control absoluto de la realidad. Y en primer lugar, tenemos a Raven. Raven no es solo una integrante de los Jóvenes Titanes, sino que es una de las entidades más poderosas de DC, capaz de rivalizar con dioses y entidades cósmicas. Como hija de Trigon, su potencial supera la magia tradicional, convirtiéndola en una amenaza global cuando pierde el control. Ha derrotado a su propio padre, un ser cósmico que ha destruido dimensiones enteras, demostrando que su poder puede superar incluso a los dioses. Entre sus hazañas más impresionantes se encuentran derrotar por sí sola a miembros de la Liga de la Justicia cuando fue corrompida, absorber la energía vital de Brother Blood, sellar la esencia de Trigon, impidiendo su dominio sobre la Tierra, arrancar almas, manipular dimensiones y alcanzar su forma suprema, White Raven, donde se vuelve inmune a la influencia demoníaca y puede remodelar la realidad. Sin embargo, su versión más aterradora es The Unkindness, una manifestación oscura de su poder absoluto. En esta forma, Raven no solo trasciende su humanidad, sino que se convierte en la destructora del multiverso, liderando un ejército de cuervos que devoran realidades enteras. The Unkindness es la representación de su potencial sin límites y de lo que sucede cuando la oscuridad dentro de ella toma el control
control total. En mi opinión, esta versión la coloca por encima de cualquier entidad jamás mostrada en DC, siendo la propia destrucción inevitable de la existencia. Ahora dime, ¿cuál sería tu ranking? ¿Estás de acuerdo con el mío? ¿O cambiarías alguna posición? Déjame tu comentario y vamos a debatir. Si te gustó el video, ya sabes, dale like y suscríbete para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!